En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. 6:37 y vamos a hablar ahora de uno de los actores principales de las relaciones comerciales. Vamos a hablar del cliente. Es el objeto de deseo de todas las empresas y además el que tenemos que tener claro que es lo que hace que las compañías puedan sobrevivir, no ya solo crecer, sino directamente sobrevivir. Hay alguien que lleva muchos años estudiando las relaciones empresa-cliente, o mejor dicho, profundizando en la gestión de la llamada experiencia del cliente. Él se llama Carlos Correa, ha sido directivo de varias empresas multinacionales, es empresario y también consultor. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Andalucía Empresas 8.0. Hola, muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Carlos, ¿de qué hablamos de cuando hablamos de la gestión de la experiencia del cliente? Pues es muy buena pregunta, Pedro. La gestión de la experiencia del cliente es una estrategia competitiva para que nuestro cliente rentable, en experiencia de cliente siempre hablamos de un perfil de cliente llamado cliente rentable, nos posicione, nos sienta diferente a la competencia y así decida recomprarnos y recomendarnos. Como tú bien sabes, existe para competir distintas fórmulas, ¿no? Como decía el padre de la estrategia, Michael Porter, liderazgo en costes, fabrico barato, economías de escala, por ejemplo, bolígrafo Bic, que va a una parte muy racional. Quiero pintar con un bolígrafo y punto. Hay otra fórmula, liderazgo en diferenciación, que aporta un foco más en la parte emocional. Por ejemplo, bolígrafo Montblanc, técnicamente vale para lo mismo que Bic, pero emocionalmente no. Y me da estatus, me da prestigio. Y otra estrategia que es la de segmentación de mercado, de segmento de mercado, que va a un nicho muy concreto, que es la de, por ejemplo, tienda animal, ¿no? Entonces, esta estrategia, la estrategia de la gestión de la experiencia del cliente, es una estrategia de diferenciación que quiere conocer a su cliente para que así provoque recompras y recomendaciones. En definitiva, impactar en la cuenta de resultados. Tú hablas de, en tu forma de trabajo, en esa estrategia, que hay que querer al cliente. Pero a ver, lo primero para querer a alguien es conocerlo, ¿no? Y me imagino que es la primera obligación de la empresa, ¿no? Saber a quién le vende y a quién le quiere vender. Totalmente de acuerdo. En la metodología cliente-céntrica, basada en la gestión de la experiencia del cliente, el primer actor es el cliente. Y ojo, el cliente rentable, es decir, ese con el que te sientes cómodo, que es un perfil de cliente que te genera rentabilidad, que te genera muy buena sintonía, y a partir de conocerlo profundamente, pues generas y diseñas una experiencia para él que lo deje encantado y que quiera y que desee recomprarte y recomendarte. Tenemos claro que, en fin, actividades en la actividad empresarial hay muchas áreas que son vitales, pero desde luego el actor fundamental es el cliente, claro, porque si no hay cliente la empresa no vende y termina quebrando. Yo lo que no entiendo muy bien, Carlos, es cómo esa idea o esa metodología no está grabada a fuego en las empresas, ¿no? Como tienes que tú, como me comentabas, pues haciendo cursos, dando cursillos, preparando esa estrategia dentro de las empresas que debía ser, bueno, grabada a sangre, ¿eh? Pues sí, efectivamente, muchas veces hay cosas obvias que se nos escapan. Yo como consejero en distintas comités de dirección, como asesor externo en distintos comités de dirección, se habla de, oye, vamos a comprar nuevos camiones, vamos a comprar un nuevo software, vamos a comprar nuevo mobiliario, y yo siempre levanto la mano y digo, ¿cómo va a impactar eso en el cliente? El cliente tiene que estar en el centro. Si yo hago una decisión en el área de administración, por ejemplo, de cómo voy a facturar, oye, ¿el cliente quiere que le facture de esta forma? Aunque parece obvio, a muchas empresas en nuestro país se le escapa que tienen que vivir enfocados, orientados y, si me permites, obsesionados por el cliente. Por eso, lamentablemente, el 80% de las empresas de nueva creación mueren antes del tercer año de vida, porque venden cosas que su cliente no quiere comprar. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Estamos hablando con Carlos Correa, él es empresario, es consultor, especialista en la gestión de la experiencia del cliente. Carlos nos acompaña como todas las semanas, Simón Rubia. Simón, ¿alguna pregunta? Sí, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Fíjate, a mí me interesa de lo que comentabas. Has puesto algún ejemplo de, por ejemplo, bolígrafos, plumas, que antes, cómo llegaban al cliente, aparentemente era mucho más sencillo, ¿no?, de lo que es actualmente. En tu opinión, a día de hoy, ¿cuál es ese mejor vehículo
para llegar al cliente. Porque ahora tenemos, por supuesto, los medios tradicionales, pero también las redes sociales. Tenemos una, pero sale una diferente y parece que las empresas se vuelcan por ahí sin saber muy bien cuál va a ser la respuesta. Ahora en Estados Unidos, como bien sabrán muchísimo mejor que nosotros, todo lo relacionado con las influencers se está cuestionando después del boom que han experimentado. ¿Es quizá esa falta de conocimiento del cliente lo que lleva a muchas empresas a actuar un poco, no sé si decir a ciegas, pero casi? Pues, señor Onrubia, yo que vengo hace poco de una formación en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard concretamente, la metodología de la experiencia del cliente, la metodología cliente-céntrica, que como su nombre indica, pone al cliente del centro, no es que obvie a estas influencers, a estos Facebook, porque Facebook muchas veces es matar moscas a cañonazo. Cuando tú sabes quién es tu cliente y inviertes en conocerlo, no hace falta tanto matar moscas a cañonazos en redes sociales, con influencers, etcétera. Porque ahora, cuando queráis, os pongo ejemplos de empresas que utilizan esta metodología que se va a entender mucho mejor. Entonces, foco en el cliente y foco en el cliente. Y no hace falta tantas matar moscas a cañonazos, que definitivamente es lo que hacen muchas compañías por no conocer a su cliente rentable. Pues ponnos esos ejemplos, Carlos. Bueno, ejemplos de empresas que utilicen esta metodología. Pues perfectamente podemos poner ejemplos como IKEA en el sector de muebles, Apple en el sector de la tecnología, Disney en parques de ocio, Amazon, Jeff Bezos es un obsesivo por el cliente. Starbucks en el sector del café, como dicen, oye, ¿por qué en Starbucks vale un café 3,5 euros y en mi barrio 1,5 euros? Porque en tu barrio venden café y en Starbucks venden una experiencia de cliente a través del café. ¿Qué otros ejemplos puede poner para que no tiremos tanto para afuera? Mercadona e Inditex. Mercadona desde sus comienzos el pone jefe, al cliente ¿no? en el centro, le llama efectivamente, Roche, le llama al jefe. Uh-huh. Juan Roch, que tiene muy claro quién paga su nómina, que es el jefe, que es el cliente, como internamente le llama al cliente, se enfoca, se obsesiona por conocer a su cliente, ofrecerle una experiencia que lo deja con la boca abierta y, claro, evidentemente ya tú no puedes salir del circuito de Mercadona porque te cautiva. De hecho, tengo datos recientes en el que Mercadona tiene un 27% de la cuota de mercado en nuestro país. Y el segundo competidor, Carrefour, con un 9,7 aproximadamente. Es decir, Mercadona triplica la cuota de mercado de Carrefour. Y ya no te cuento de Lidl, Día, Eroski, Consum, Alcampo, que están peleando ahí, como yo digo, en duelos de navajas, entre el 3 y el 5%, mientras que Mercadona va con un misil. ¿Y por qué tiene tanto éxito Mercadona? Porque está obsesionado con conocer a su cliente rentable. Carlos, ¿y esa estrategia se puede implantar en cualquier empresa? Desde una pyme, una gran empresa, son todas las que nos has comentado, pero bajando ya, por ejemplo, el nivel del empresariado andaluz, que fundamentalmente son pymes, pequeña y mediana empresa, ¿eso se puede implantar? Dos preguntas, ¿se puede y es caro o es barato? Yo siempre digo que se puede implantar, efectivamente sí, y es caro, yo digo no implantarla. Te doy un dato. La consultora internacional FinDecent indica que el 85% de la pérdida de clientes está relacionada con una mala experiencia. Nosotros mismos podemos vamos a un proveedor, le esperamos una experiencia X y nos da X menos 10. Tenemos una mala experiencia, lo ponemos en Google Reviews mal, le ponemos una estrellita, nos enfadamos, nos volvemos y contamos nuestra experiencia por redes sociales a infinita gente. Al cliente hay que cuidarlo, ya sea una pequeña, una mediana o una gran compañía. Y hay estudios de otras consultoras que te dicen, por ejemplo KPMG, que las marcas que ofrecen una mejor experiencia de cliente logran que sus ingresos crezcan un 54% frente a otras que son calificadas como deficientes. O Deloitte, que dice que las empresas centradas en el cliente son un 60% más rentables que las que se gestionan de forma tradicional. Así que no sé si con estos datos son suficientes. Está clarísimo que hay que pensar en el cliente, que es lo que
cuando hablábamos esta mañana y lo decíamos, si es que es lo lógico, es lo natural, pero es verdad que, como tú decías, muchas veces se piensa uno en el software, en la contratación de un camión, en alquilar o no sé qué, y se nos va olvidando que el que nos paga las nóminas al final es nuestro cliente. Pues es Carlos Correa, empresario, consultor. Carlos, 1 millón de gracias por estar con nosotros esta tarde en Andalucía Empresas 8.0. Un verdadero placer, Pedro. Un saludo.